para comenzar a simular en Cooks, primero hay que entender cómo opera el software. En esta área amarilla que aparece normalmente con algunos recuadros punteados o un área punteada, es donde vamos a tener nuestra área de trabajo, es decir, es donde vamos a insertar los componentes electrónicos, los medidores y todo lo necesario para manipular el circuito. Del lado izquierdo tenemos una serie de listas entre las que encontraremos componentes sueltos, que en este caso son los componentes, algunos de los componentes más comunes para armar circuitos. Tenemos fuentes de voltaje, sondas de medición, básicamente de corriente y de tensión. Y bueno, algunos otros componentes que nos van a ayudar para la simulación. Además tenemos una biblioteca, y en esta biblioteca encontraremos componentes comerciales. Si bien son varios, pues no están todos, ¿no? Eso sí, hay que ser muy claros. Hay muchos componentes que no van a estar disponibles aquí en Cooks. Pero bueno, son suficientes para hacer una simulación didáctica, para entender algunos comportamientos de muchos de los dispositivos. Bueno, y en la parte de arriba pues tenemos pues funciones casi generales para mucho software, ¿no? Toda la parte de archivo, que es de guardar, copiar, imprimir, etcétera. Toda esta parte que es para visualización, un zoom hacia adentro, hacia afuera, para ver hasta el área que está, hasta donde están todos los componentes en una determinada área, y la vista 1 a 1, que es decir, la vista normal. Y bueno, otras funciones específicas del software para cable, poner etiquetas, funciones y bueno, las partes de simulación y etiquetas en gráficas. Bueno, a grandes rasgos entonces vamos a comenzar a trabajar sobre esta región. Ahora, otra parte importante para considerar a la hora de simular en Cooks es que necesitamos seguir, mientras se acostumbran, un proceso para entender cómo opera. Para esto voy a irme aquí a pinturas, dibujo, y bueno, voy a poner el paso 1, es armar circuito, es decir, colocar todos los componentes, unirlos con cables, bueno, con alambre. Y bueno, el segundo paso después de que armamos el circuito sería colocar medidores. Es decir, ya tenemos el circuito armado, pues ahora hay que tomar algunas ondas, algunos puntos de medición que son los de interés. Después sería definir tipo de simulación. Y aquí es donde está la principal diferencia con otros tipos de software. Es decir, le voy a decir qué tipo de información es la que quiero analizar. Y por último es pues ejecutar la simulación y desplegar resultados. Entonces vamos a pegarnos a esto, y creo que es una base necesaria para que por primera vez comiencen a simular, y mientras se acostumbran pues siempre sigan estos 4 pasos. Bueno, entonces comencemos con un circuito muy sencillo. Nos vamos a componentes sueltos. Si observan, tenemos 2 tipos de resistencia, pero hacen exactamente lo mismo, nada más cambia la simbología europea de la americana. Bueno, tenemos una resistencia, vamos a poner otra resistencia, y enseguida vamos a poner una fuente de voltaje. Aquí está fuente de tensión de DC. Y bueno, nos hace falta colocar una tierra. La tierra la pueden tomar de aquí, o la pueden tomar de aquí arriba también. Es como un elemento muy utilizado, pues está disponible, ¿no?, en 2 opciones.
Bueno, aquí lo uní, pero más bien lo sobrepuse para que se uniera. Pero bueno, aquí como no se puede observar, lo muestro aquí directamente. No se puede unir directamente un extremo con otro. Si observan, no se habilita ninguna opción. Entonces es necesario seleccionar en la parte superior la opción de cable para poder unir, ¿no? Y la otra opción es, que es la que yo más utilizo, es presionar control E y nos activa esa misma función. Eso me resulta un poco más rápido y más práctico. Entonces ustedes deciden cómo lo utilizan. Y bueno, con escape pueden cancelar la función y automáticamente se selecciona el cursor para poder seleccionar componentes. Si el cursor no está seleccionado, pues no van a poder seleccionar nada, ¿sí? Entonces procuren y revisen, si no pueden seleccionar nada, que esté activado, ¿sale? Bueno, continuando, pues nuestro circuito es así de simple, entonces ya está. Lo que seguiría sería conectar ahora los medidores. Ya tenemos armado el circuito, hay que conectar medidores. Vamos a medir el voltaje en la resistencia 2 y vamos a medir la corriente del circuito. Entonces para esto nos vamos a sondas, seleccionamos aquí de tensión, como tip, otro tip. Cuando seleccionen un componente y lo vayan a colocar sobre el área de trabajo, antes de darle clic y colocarlo, pueden darle clic derecho y se rota el componente según la necesidad. Entonces ahí ya está nuestro voltímetro. Aquí yo puedo darle doble clic para ocultar el valor de 50 ohms. Lo voy a hacer para que sea un poquito más práctico y no se haga tan amontonado el circuito. Y bueno, aquí selecciono el control E para activar las líneas y bueno, ya está, ¿no? Ahí tenemos nuestro voltaje. La variable sobre la que se va a almacenar su valor es PR1. En este caso yo le voy a poner BR2, haciendo alusión al voltaje R2. Y ahora nos falta poner una sonda de corriente. Recuerden que la corriente se mide en serie, por lo tanto podemos seleccionar aquí esta sonda de corriente y simplemente ponerla sobre la línea que queremos medir. Igual aquí podemos cambiar el nombre y podemos ponerle IT como corriente total. Bueno, otras cosas que pueden serles útiles es que estos valores pues aparentemente no se pueden mover, pero sí se pueden mover, nada más que no es directo. Tienen que darle clic derecho sobre el elemento, darle activar esta opción que es mover texto del componente o presionar control K. Aquí viene el acceso rápido y ahora sí, con esto ya pueden mover el texto, ¿sí? Igual les puede resultar cómodo para que no se va tan amontonado el circuito, pero bueno, esto ya es decisión de cada quien. Y listo. Bueno, vamos a poner aquí 5 volts. O bueno, 1 volt está bien. Da igual el voltaje, ¿no? Recordamos que aquí son 50 ohms y 50 ohms. Por lo tanto, aquí debe de caer la mitad y aquí la mitad del voltaje de entrada. Bueno, ya definimos los medidores. Ahora hace falta definir el tipo de simulación. Y bueno, aquí me voy a detener un poco porque ¿qué pasaría si quiero simular, no? O sea, si no defino un tipo de simulación y quiero simular, bueno, para empezar me va a pedir que lo guarde. Pongámosle aquí ejemplo 1. Ok. Bueno, lo guardo. Siempre va a ser necesario, cuando creamos un primer circuito, guardarlo antes de simular, no lo voy a pedir. Y bueno, vuelvo a simular para que vean qué es lo que ocurre. Aparece esta ventana de progreso de simulación, es decir, de cálculo, donde esto va a ir progresando en función del cálculo que realice para la simulación. Y bueno, aquí nos marca que hay un error, que no hay una acción definida y no hay nada que hacer.
Es decir, Cooks no tiene la información necesaria para saber qué es lo que quiero calcular. Para eso hay que definir el tipo de simulación. Entonces, en este caso nos vamos a la lista de simulaciones. Si observan, aquí tenemos una simulación de DC, que es la que necesitamos en este caso, pero hay más simulaciones. Bueno, en este caso pues seleccionamos DC y la ponemos donde sea. Y prácticamente es todo lo que necesitamos por el momento. ¿Por qué es lo único que necesitamos? Pues porque solo tenemos una fuente de voltaje de directa, y entonces con este tipo de simulación es suficiente para obtener el resultado. Bien, ya definimos el tipo de simulación. Ahora sí, ejecutar y desplegar resultados. Observen lo que pasa. Aquí no se alcanza a percibir, pero posteriormente, cuando hagamos circuitos un poco más complejos, veremos que cuando damos a ejecutar se abre el cuadro que se había abierto cuando marcó error, un cuadro de progreso. Inmediatamente se cierra y nos manda a una hoja en blanco, una nueva pestaña. Observan que es una pestaña distinta. Si ocurre eso, quiere decir que la simulación no tuvo error y todo está bien. ¿Por qué nos manda a esta nueva página? Pues porque en esta nueva página o pestaña lo que vamos a hacer es poner los resultados, ¿no? Si observan, también automáticamente me mandó a la lista de diagramas. ¿Sí? Estábamos aquí y nos mandó inmediatamente a diagramas. ¿Para qué? Pues para desplegar los resultados. En este caso el resultado es muy sencillo, son valores numéricos y es un solo valor porque es corriente constante, corriente continua. Entonces basta con poner un tabulador y seleccionar las variables de interés. En este caso sería PR2, EIT, EIT. Y bueno, antes de darle a aplicar, observen bien el nombre. Es BR2.V, EIT.I. Estos dos nombres yo los asigné. Lo que no le asigné fue la extensión. Entonces, ¿dónde estaban estos valores? Ahorita regresamos a ver el resultado. Pues yo aquí le puse IT y a este yo le puse BR2. Y aquí automáticamente Cooks me asigna estas extensiones. Y aquí pues deben de empezar a identificar qué significan. Una extensión .V mayúscula es un voltaje de directa. Un punto I latina mayúscula es una corriente de continuo. Entonces ya es todo, ¿sí? Si observamos, pues así de sencillo es el resultado. BR2 vale 0.5 volts, IT.I vale 10 miliamperes. Y bueno, algo útil cuando los resultados son así de sencillos, que no requieren tanto espacio, pues podemos copiar y pegarlo aquí. Resulta un poco más cómodo. Y si quisiéramos cambiar los valores, por ejemplo, aquí lo cambiamos a 100 ohms, pues simplemente presionamos F2 para que recuerden que es lo mismo que simular, y se actualizan la información en automático, ¿no? Bueno, aquí creció el valor, entonces hay que aumentarlo. Y bueno, simplemente es así. Cambiamos valor, ejecutamos y cambia los valores. Entonces, una de las diferencias respecto a otro software es que no está consumiendo de manera continua los recursos de la computadora, es decir, ejecuta, calcula y arroja los resultados. No está de manera indefinida simulando, aventando resultados, como es el caso de otros tipos de software. Entonces, este es el primer video. En el siguiente veremos cómo se simulan, bueno, más bien cómo se colocan otros tipos de medidores, y agregaremos otros tipos de simulaciones.